Buenos días, hermanos. Estamos en Semana Santa ya. Y pues ayer entramos victoriando al Señor con hosanas, con palmas, junto con el pueblo de Israel que lo recibió en esa entrada triunfal. Pero esta semana estamos en la recta final. Porque entramos en el momento, sí, la semana más santa para nosotros. ¿Pero por qué? Porque caminamos los pasos de Jesús junto con Él. Mientras toda esta semana Él se acerca hacia el sacrificio, se acerca hacia el acto más grande de amor que tiene por nosotros, que es entregar su vida por nosotros en el Calvario. Entonces, si ayer gritamos Hosana, pero el viernes gritamos crucifícalo, entonces, ¿qué pasa durante esta semana? ¿Cómo podemos acercarnos y seguir los pasos de Jesús esta semana? Así que por 40 días hemos seguido el mensaje del día, ¿verdad? Una palabra cada día para este combate espiritual. Pero ya esta semana nos queremos enfocar en esta recta final. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hizo Jesús esta semana? ¿Qué hizo después de entrar victorioso, triunfal, en el día de Ramos, que todo el mundo lo recibió así? ¿Qué pasó antes de la crucifixión? Y más importante, ¿y yo? ¿Qué puedo hacer yo para preparar mi corazón para seguir al Señor, para que mi corazón no se aflija de dolor, pero tampoco se distraiga simplemente porque son hechos que pasaron hace mucho tiempo? No, el Señor quiere invitarte a ti esta cuaresma, esta Semana Santa, a que de verdad también tú entregues totalmente lo que traes. Así que nos fijamos en el capítulo 11 de Marcos, después que Jesús entra a Jerusalén de la manera que entró en el Domingo de Ramos. Escuchamos esta pequeña anécdota, o nos dice el versículo 11. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, observó todo a su alrededor y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betania. Así que vemos que el Señor sale de Jerusalén otra vez. Así que, y eso va a ser, nos lo dice después en este mismo capítulo Marcos, que cada anochecer sale el Señor de nuevo y reentra en la mañana. Así que, ¿qué pasa el lunes? ¿O qué pasa este día que el Señor regresa a Jerusalén? Dos pasajes que les quiero relatar hoy, que me parecen importantes, del primer paso de Semana Santa para nosotros. Primero, escuchamos en el versículo 12, Marcos nos dice: al siguiente día, cuando salían de Betania, sintió hambre Jesús. A lo lejos, divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró nada más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Importante eso para después, porque una cosa que quiero que sepan es, la higuera siempre fue un símbolo de Israel. De hecho, muchos de los profetas hablaron de que Dios sacó una higuera y la plantó en Israel, o sea que la protegió, la cercó, la defendió. Así que la higuera para siempre en la conciencia de Israel siempre fue un símbolo para ellos, que es muy importante por el pasaje que sigue, porque el Señor entra a Jerusalén y ¿dónde va? Al templo. Va al templo y ¿qué pasa? Nos dice el versículo 15. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo, comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y puestos de los vendedores de palomas. Y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Entonces, ¿qué vemos ahí? Lo primero que hace Jesús al entrar: lo reciben victorioso, lo reciben como un rey. Pero cuando regresa, también toma esa autoridad para decir: pongamos en orden las cosas. El templo lo estaban utilizando para vender, para mercar, para diferentes cosas, porque habían personas que se aprovechaban de que todo el mundo que llegaba ahí tenía que ofrecer un sacrificio. Y pues, dentro del mismo recinto, nos dice aquí, comenzaron a vender. Es como aprovecharse de la fe de ciertas personas.
Y viene el Señor y los saca. O sea, vemos que el Señor no se queda quieto, sino que los expulsa totalmente, porque quiere, como Él mismo dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, no una guarida de ladrones. Entonces, para nosotros, ¿qué simboliza eso? También nosotros, el Señor tiene que venir a limpiar nuestro templo. San Pablo nos dice, ¿no saben ustedes que es un templo del Espíritu Santo? Entonces el llamado para esta Semana Santa es que de verdad se expulsen los vendedores de nosotros. ¿Cuáles son esos vendedores? Pues claro, nuestros pecados, nuestras malas conductas, todas las cosas que de verdad no nos permiten poder acercarnos. ¿Por qué? Porque el deseo de este templo, o el propósito del templo, era para acercar a las personas en oración hacia Dios Padre. Y es lo que quiere Jesús, que tú te acerques a su Padre, que te acerques a la divinidad. Por medio sí de la oración, pero por medio de una relación. Así que son las cosas que te impiden tener una sincera relación con Dios. Sácalas. Tienes que expulsar o permitir que Dios expulse esos vendedores de tu templo. Esta semana en particular, quita las distracciones. ¿Quién te distrae? ¿O qué cosas te distraen? Expúlsalos. ¿Qué pecados caes, verdad? Expulsa también tus prejuicios. Expulsa también tus resentimientos. Expulsa también todas aquellas conductas que no te permiten entrar en una buena y bella relación con Dios. Porque si no, no vas a estar listo. No vas a estar listo para poder acercarte a Jesús. Seguir a Jesús hasta el pie de la cruz cuesta. Cuesta porque nuestra vista se quiere apartar. No queremos enfocarnos en el sufrimiento. Y sin embargo tenemos que mirar esa cruz, porque esa cruz es la que nos trae a nosotros nuestra salvación. Así que para que tener el cuerpo, el alma, el corazón listo para acompañar a Jesús, todo eso se tiene que expulsar. Porque si no, vemos la consecuencia. ¿Se acuerdan de la higuera que les decía? Pues en esa higuera que el Señor maldijo, el siguiente día, en la madrugada, pasaron y vieron que se había secado. Y se asombran los discípulos. ¿Qué es ese símbolo? El Señor fue, limpió el templo, pero ¿quién no se quiso convertir? Los escribas, los fariseos, los que se estaban quedando sin el poder porque Él tenía autoridad. Entonces el símbolo es, si tú no limpias el templo, si tú no purificas ese templo, te quedará seco. Y sí, esta semana será como cualquier otra. Pero si lo limpias, si lo purificas, si de verdad expulsas toda otra distracción, bueno, puedes ser renovado y puedes acompañar a Jesús con el alma partida de que nuestro Dios tiene que pagar eso por nosotros, pero el infinito amor que Él nos tiene por poderlo hacer, lo podrás recibir en lo más profundo de tu propio templo. Así que hermanos, caminemos con Jesús esta semana y permite que te purifique también a ti, tu templo. Dios te bendiga, que tengas una muy santa Semana Santa.